bien, gracias. Gracias, Maribel, por invitarme. Ok. Silencio. Vale, chicos, sí, estamos esperando unos minuticos que terminen de llegar algunos y ya comenzamos. Listo, Alexis. Vamos empezando y yo le Listo. voy dando el ingreso a los que van llegando, ¿vale? Ok, bien. Ok. Listo. ¿Me planteas las preguntas o esperamos, Maribel y... No, si quieres, ve desarrollándolas a medida que vamos pasando en el tiempo. Yo creo que no hay ningún inconveniente. Ujú. Ok, listo. Dame un segundo, yo miro aquí Agenda. la programación. Listo. Bueno, entonces vamos a iniciar explicando un poco acerca de cómo inició la idea del ecodomo y qué me inspiró a construir esta idea. Entonces, desde hace mucho tiempo, hace unos 5 o 6 años, empecé a preocuparme porque el tema de los residuos plásticos en el mundo es una problemática pues que está afectando a la biodiversidad, está afectando a los animales en los ecosistemas marinos. Entonces ve uno muchos videos en los cuales encontramos ballenas llenas de plástico que se murieron por la ingesta de estos residuos. Encontramos playas inmensamente contaminadas, encontramos videos en donde se ven en los océanos, en alta mar, cantidad, infinidad de plásticos. Y esto al final trae un problema no solo, obviamente, a los ecosistemas marinos, a los ecosistemas terrestres, sino también una afectación a nosotros, a las personas. No solamente es ver cómo los animales se mueren por esta situación, sino que al final también cuando los plásticos empiezan a degradarse, generan residuos muy pequeños que se llaman microplásticos, y esos microplásticos van a parar a las cadenas de consumo, o sea, los peces pequeños que nosotros también consumimos. Generalmente también ve uno cómo los destapan, los abren cuando ya están muertos y tienen una cantidad de residuos. Entonces, inclusive hay una cifra que no es oficial, pero dicen que un humano en un año puede consumir en microplásticos un tamaño similar a una tarjeta de crédito, ¿sí? O sea, algo más o menos de ese tamaño. Y eso pues puede también traer afectación a nuestra salud. Entonces hay una gran problemática y no se ve como una solución definitiva a este problema. Hay muchos gobiernos en otros países que sí tienen como la iniciativa de generar propuestas para mitigar ese impacto, de alguna manera diciendo que no se pueden utilizar más plásticos de único consumo, reemplazando los pitillos por pitillos que sean compostables. Bueno, hay una cantidad de actividades que algunos gobiernos sí hacen para mitigar ese impacto. Entonces, basado en esta problemática, pues qué interesante que uno desde su posición pueda aportarle un grano de arena al ecosistema y tratar de dar un poco de lo que nosotros hacemos para contribuir con el bien de los demás, ¿sí? Entonces, como les decía, muy poca gente se preocupa por eso. O sea, vemos que listo, se recicla y eso está muy bien, reciclamos y ese es el primer paso que deberíamos tener en nuestras casas. Reciclar, tener separados los materiales que se pueden reciclar, los plásticos, el
vapor, etcétera, y lo que es orgánico otro lado. Ese es como el primer paso donde nosotros podemos empezar a contribuir. De mi lado, yo dije, bueno, qué bueno también que podamos darle un valor agregado a ese proceso que ya hacen las personas. Entonces, la gente recicla, eso llega a centros de acopio y se crea un material nuevo que está en el mercado actualmente que se llama madera plástica. Entonces, la madera plástica es un cubito como este. Entonces, esto es fruto del reciclaje de plástico de polietileno y polipropileno. Entonces, por ejemplo, esos materiales son las bolsas plásticas, las tapas de gaseosa, los tarritos de yogur. Entonces, todos esos materiales que nosotros a diario tenemos en nuestro hogar, al final se pueden convertir en este material denominado madera plástica y pues me pareció muy interesante no solo ver el material, normalmente vemos cómo construyen materos, construyen sillas, construyen, bueno, toda clase de artículos pequeños, pero me pareció muy interesante mezclar dos cosas importantes y que son problemáticas mundiales. Uno, el tema del plástico y dos, el tema de la vivienda. Entonces eso me llevó a estudiar como un modelo diferente, un modelo de construcción diferente al que ya conocemos, que es la construcción cuadrada. Todos vivimos en una construcción cuadrada, rectangular, y mezclar estas dos situaciones para proveer una solución que a futuro pueda ser viviendas con plástico recuperado en forma de domo geodésico. Entonces veo yo inclusive que ustedes están bien familiarizados con ese tema. Me encanta cuando Maribel me dijo que ella estaba como bien enrolada con el tema de los domos, que los había llevado a ustedes a construir. Me pareció muy, muy bueno, me parece genial, porque de alguna manera ustedes también van a ver qué se puede hacer o sea, uno siempre dice, cuando yo empiezo a maquinar algo desde que estoy pequeño, eso siempre va a tener una repercusión bien importante cuando yo sea grande. Y miren, niños, esto es muy bueno porque de alguna manera cuando nuestros padres nos inculcan esos principios de cuidar el medio ambiente, de cuidar los animales, eso al final va a traer unas repercusiones bien importantes para cuando seamos adultos. Ahora que nosotros somos adultos, actuamos basados en esos principios en los cuales fuimos educados. Entonces, cuando ustedes sean más grandes, todo esto que están haciendo ahora lo van a llevar a otro plano y van a ver cómo también ustedes van a poder impactar a las personas. Y no necesariamente van a tener que esperar a tener 20, 30, 40 años para impactar, sino que ustedes desde la posición que tienen, desde niños, pueden también hacer muchas cosas buenas. Entonces, como para terminar esta primera pregunta, que es cómo nació el proyecto, es como el preámbulo, y esa es como, y también es como una invitación a ustedes a que continúen con ese trabajo tan bonito que están haciendo para que luego vayan a ver los resultados que van a tener. Bueno, no sé, Maribel, si continuamos con la otra, ¿tienes alguna observación? Sí, podemos seguir con la siguiente pregunta. Aunque creo que ya está como desarrollada, pero sí nos gustaría que nos contaras entonces un poco más sobre las ventajas que tiene esta construcción en forma de domo a una construcción tradicional. Listo. Bueno, la segunda pregunta estaba bien enfocada al tema de dónde se obtiene el plástico, ¿no? Entonces, listo. Como les decía, este material es polietileno y polipropileno, y es una mezcla que se obtiene basado en las características específicas de cada material. Ustedes ven que todos los plásticos, o sea, los plásticos tienen categorías, se categorizan, por ejemplo, por polietileno, polipropileno de alta y baja densidad. Entonces ahí vemos las bolsas plásticas, que es un material
obviamente más maleable, las tapas de gaseosa son mucho más fuertes, ¿sí? Entonces empezaron a crear como una mezcla de los materiales y vemos también el PET. El PET son las botellas en las que tomamos agua, gaseosa, etcétera, que este tiene, o sea, ¿por qué no está involucrado el PET en este material? Porque el PET es un material plástico que tiene su propio proceso de reciclaje y recuperación, ¿sí? El polietileno y el polipropileno al juntarse crean unas características diferentes y lo que se busca con la madera plástica es que sea resistente a la intemperie y lo otro es que sea que genere dureza, porque obviamente si yo voy a construir una vivienda con el material, pues no puedo permitir que el material se vaya a doblar y pues obviamente la construcción no va a quedar segura. Entonces, algo muy importante también en ese proceso del plástico es que tiene que ser un material limpio, porque claramente es un material que va a llegar, en el caso mío, con el ecodomo, va a llegar a viviendas. Entonces, ustedes saben que cuando el plástico está expuesto al calor, al sol, emana gases. Entonces hay que procurar que esos plásticos que se reciclan sean plásticos libres de tóxicos. Hay algo importante ahí que tiene que ver con el cambio climático y de hecho el plástico es uno de los materiales que más genera gases de efecto invernadero. De hecho el polietileno al estar expuesto por un tiempo prolongado al sol, a la radiación solar, genera un gas llamado etileno, ¿sí? Entonces, ese es el problema tan grave que existe con los plásticos en los ecosistemas. Entonces, miren que no es solamente la contaminación y el daño a la fauna, sino que también nos está afectando a nosotros porque recuerden que cada vez el planeta está mucho más caliente. Entonces, entre más plásticos vayan a haber en los océanos, muchos más gases de efecto invernadero se van a crear y se va a acelerar más el cambio climático. De hecho, hace unos días sacaron una noticia que decían que el siguiente año íbamos a estar 1 grado más alto que de costumbre. O sea, imagínense niños que nosotros tengamos 1 grado de temperatura más alto año tras año. Pues eso sería una catástrofe, alcanzar temperaturas en las cuales nosotros no estamos acostumbrados a vivir. Entonces, de alguna manera, reciclar y utilizar estos materiales para cosas diferentes a contaminar y entregarle a, tal vez viviendas, parques infantiles, entregar sillas o cualquier tipo de mobiliario es mucho mejor que estar simplemente esos materiales allá contaminando. En el caso del ecodomo, se pretende impactar de manera positiva al ecosistema en cuanto a que la huella de carbono que dejamos nosotros disminuye en un 52% la generación de gas carbónico. Entonces, construir con plástico virgen es mucho más contaminante que construir con plástico recuperado o plástico reciclado. Entonces, ese dato es muy importante porque estamos construyendo hogares, estamos construyendo vivienda y de paso estamos dejando una huella de carbono mucho menor en cuanto a que el 52% de esos gases tóxicos no van a ir a parar pues a la atmósfera, ¿sí? Bueno, en cuanto al tema de dónde se obtiene o cuáles son las ventajas de este tipo de viviendas, les voy a hablar de 2 cosas que tienen que ver tanto con el material y con las ventajas que tienen las viviendas en forma de domo. En cuanto al material, ¿cuál es la ventaja del plástico recuperado? Son muchas. Una, mira, normalmente este tipo de construcciones de domo se hacen en 2 materiales, que son en hierros y se hacen con madera. Entonces, nosotros sabemos que la tala de árboles, pues también obviamente es un problema que afecta a la naturaleza. Ya sabemos que estos son los pulmones del mundo. Entonces, tenemos que evitar también de alguna manera
evitar la tala de árboles, ¿sí? Entonces, yo cuando estaba pensando en esta idea, yo dije, bueno, qué interesante que podamos reemplazar la madera por otro material. Y entonces ahí fue cuando encontré la madera plástica y encontré los listones plásticos. ¿Por qué es diferente en cuanto a la madera? Bueno, primero, importantísimo el tema ambiental, tala de árboles, con el plástico recuperado estamos contribuyendo al medio ambiente. Segundo, el plástico, pues ya sabemos que es un material que es impermeable, ¿sí? Ustedes ya lo hemos visto, todos lo sabemos que en los océanos hay tarritos de yogur de hace 20 años y están intactos. Por lo tanto, si yo llevo esto a la construcción de una vivienda, también puedo garantizar que ese material va a perdurar en el tiempo. Entonces es impermeable. La madera, ustedes saben que con el tiempo se va a podrir. Cuando pasa mucho tiempo también le pueden entrar los animales. Entonces toca impermeabilizar, toca echarle químicos a la madera para poderla tratar. Adicional, la madera se astilla. La madera plástica no se astilla. O sea, destruir este cubito tan pequeño de plástico, destruirlo es prácticamente imposible, ¿sí? Adicional, pues ya les había dicho que esto no tiene químicos y este material es ignífugo. Ignífugo se refiere a que tiene unas características especiales que evitan que se incendie de manera rápida. Nosotros sabemos que la madera, al exponerla al fuego, pues se incendia mucho más rápido que este material. Entonces, si hablamos de viviendas, es mucho mejor tener madera plástica que tener madera. Entonces, son varias ventajas en cuanto a la madera. Ahora, respecto a lo que tiene que ver con las características propias de los domos y por qué construir en forma de domo y no en forma cuadrada, pues eso sí definitivamente va a depender también de las necesidades propias de cada quien, porque no vamos a decir que vamos a reemplazar todas las ciudades en las que hay edificios y casas por domos, pero sí hay gente que se está uniendo como a esa ola verde y cada vez la gente que tiene más conciencia ecológica crece. Entonces vemos a las afueras de las ciudades la gente que tiene sus cabañitas, que construye sus casas con paneles solares, integrando energías renovables. Entonces hay una cantidad de gente que ya está tomando conciencia de esa problemática, inclusive migran con sus familias a lugares que son mucho más rurales para sentir la tranquilidad del campo y evitar la polución, el ruido y etcétera. Entonces, respecto a la gente que le gusta vivir en domos, inclusive en Colombia es un mercado, por así decirlo, muy incipiente, o sea, es un mercado que apenas está creciendo, no es un mercado muy grande, entonces no vemos muchos domos. Sí vemos muchos domos en el tema del glamping, cuando vamos a pasear, entonces vemos glamping allá, vemos glamping en forma de triangulito, de choza, de tienda tipi, etcétera. Y en algunos países que tienen las estaciones, por ejemplo en Sudamérica, en Chile, en Argentina, que hace mucho frío, que allá sí tienen el invierno con nieve y etcétera, entonces ahí vienen las ventajas de los domos. Entonces, en Sudamérica, los países que tienen más desarrollo en cuanto a estas construcciones son Chile y Argentina, se puede decir, y en otros países de Europa, obviamente allá hay estaciones en todos los países, entonces allá sí hay en todas esas regiones de Finlandia, Noruega, en España, hay muchas construcciones y ya inclusive no solamente hay glamping, sino que hay viviendas construidas en forma de domo. Entonces, hablemos de las ventajas. Entonces, acá tengo como un prototipo, inclusive este prototipo está construido impreso en 3D. Una de las ventajas del domo es que él es un colector pasivo de energía térmica. Entonces, aproximadamente el 30% o sea, tiene una mayor capacidad de concentrar el calor al interior. Entonces, para esos lugares en los que hacen mucho frío, es perfecto porque hay que hacer menos esfuerzos eléctricos para calentar la vivienda al interior que habría que hacerlo con una construcción tradicional. ¿Por qué? Porque el aire en el domo recircula por su propia forma, recircula por estas paredes y vuelve y baja, mientras que una construcción cuadrada
ese material, el aire llega y se encaja en la parte de arriba. Entonces, ahí es cuando vemos, inclusive en nuestros hogares, que ahora último colocan como unas especies de celosías en las puertas, que son como unas ventanitas con aluminio para que el aire caliente salga de las construcciones. Entonces, una ventaja importante es que hay una mayor concentración de calor dentro del domo y en las construcciones cuadradas no sucede esto. Ahí hay que tener en cuenta que si estamos en un lugar caliente, pues también se va a calentar más fácil la construcción. Entonces hay que apoyarse en otras técnicas o más bien como en diseño arquitectónico para generar ventilación dentro de la construcción. Los que les guste el tema de la ingeniería civil y la arquitectura para el futuro, ahí tienen un tema bien importante porque van a poder pensar en cómo hacer una construcción de este tipo, cómo hacer inclusive de su casa, su vivienda en el futuro, y cómo analizar el tema de las corrientes de aire para que la construcción no se caliente. Bueno, otra de las ventajas que tienen los domos es que son construcciones sismorresistentes. Entonces ustedes ven que en la construcción cuadrada está levantada siempre columnas y vigas, ¿cierto? Y son generalmente, listo, hablemos de un cuadrado, tenemos 4 columnas, tenemos las vigas que lo rodean y ya, en un domo, la ventaja es que cada palito que ustedes ponen es techo y es viga. Entonces, por ejemplo, este domo está construido, este es un domo frecuencia 3, este es una porción de esferas 712 y aquí hay 315 palitos. 315 palitos forman esta estructura. Entonces estamos diciendo que 315 palitos hacen parte de la estructura completa del domo. Entonces, de esa manera es muy diferente. Cuando yo tengo 4 columnas, si tumbo una, pues voy a perder eficiencia estructural. Es más fácil que una vivienda se caiga de esa manera a tumbar un domo. Para que un domo se caiga, habría que destruir aproximadamente el 35% de esos palitos para que se destruya la estructura completamente. O sea que hablar del 35% de esos 315 es hablar casi de 100 palitos. O sea, son muchos para destruir un domo. Entonces, esa es otra ventaja. Otra, por su forma aerodinámica, entonces son resistentes a los ciclones, a los tifones, a los huracanes. Entonces, no sé si de pronto han visto cuando hacen análisis de flujos de aire, inclusive por eso es que los carros tienen esa forma en la punta, ¿sí? Porque el aire llega acá y no pega, no golpea, sino que el aire pasa por encima y se genera una corriente bien interesante de aire. Entonces, inclusive hay un video por ahí en internet por si lo quieren buscar, en el cual hubo un huracán en Estados Unidos. Ustedes saben que en Estados Unidos hay muchos huracanes y es una zona en donde hay muchas casas y hay un domo, una vivienda tipo domo, y se ve la devastación a los lados y la casa que estaba construida dentro del domo está intacta porque el ciclón o el huracán no logró derribarla. ¿Qué es lo que pasa con una construcción cuadrada? Que cuando llega el aire choca contra las paredes y ustedes ya han visto tal vez en televisión cómo pega y levanta la casa y vuela el techo y vuela las paredes. En un domo no sucede esto porque el aire pasa por encima. Bueno, en cuanto a la construcción, hay otra ventaja que tiene que ver con la forma en la que se construye. Para construir en forma cuadrada tenemos que hacer cimentación hacia abajo, o sea, levantar zapatas, levantar vigas de cimentación. En un domo no. En un domo nosotros tenemos una superficie plana, lo anclamos a esa superficie y él automáticamente queda anclado sin tener que generar cimentaciones adicionales que generan sobrecostos. Entonces vamos a tener también una disminución en los costos de construcción, ¿sí? Entonces, estas son como las principales ventajas de construir con domos a construir con una forma cuadrada o tradicional. Bueno, listo. Ahí Maribel, pues, está la respuesta a las 3 preguntas más importantes que planteaste.
No sé si de pronto en estos 4 minutos quieras ahondar en algún otro tema que te parezca importante. No, pienso que de pronto podemos hacer, porque ya hay preguntas ahí en el chat, entonces lo que podemos hacer es, vamos a adelantar la pausa activa, ¿sí? Vamos a hacer unos pequeños ejercicios. Terminada la pausa activa, entonces pasamos a los niños que tienen preguntas, que realmente ellos son los que quieren hacer de pronto como más la interacción directamente. Listo. Antes de iniciar eso, y discúlpame, quería hacer como énfasis en algo importante, y es también este material, inclusive este cubito que ustedes ven acá, va a viajar al espacio. No sé si ustedes ya han visto la Estación Espacial Internacional. Sí, yo sí. Listo, perfecto. Entonces, este cubito, así igualito a este, va para la Estación Espacial Internacional porque se van a hacer pruebas en el espacio de cómo se comporta el material. Entonces, nunca se habían hecho esas pruebas por parte de ninguna agencia espacial, y es muy interesante porque de esa manera vamos a poder determinar si este material en el futuro puede ser utilizado para otro tipo de proyectos, posiblemente fuera también de órbita, y es algo muy chévere porque es una investigación científica que trae repercusiones positivas para nosotros, y de esa manera ya de científica vamos a poder demostrar que este material no solamente es lo que nosotros pensamos y lo que tal vez nosotros tenemos en la cabeza, sino que mediante una investigación vamos a poder demostrar que el material sí se comporta bien y que en el futuro las viviendas que nosotros hagamos con este material sí van a perdurar. Entonces, eso es importante, y también les dejo como la observación que miren que ¿cuándo se imagina uno que lo que uno haga va a llegar al espacio? Y miren que uno nunca puede dejar de soñar, ¿no? Alguna vez alguno de ustedes que tiene tantas ideas en la cabeza va a tener un sueño, y qué bueno que puedan llegar también al espacio con su proyecto. Listo, Maribel. Muy bien, muchas gracias. Muy importante todo lo que nos ha compartido Alexis hoy. Palabras muy alentadoras para que ustedes se animen a dejar esa huella que necesitamos de estas nuevas generaciones. ¿Listo? Entonces vamos a hacer una pausita activa cortica, ¿ok? Vamos a hacerla sentaditos. Vamos a levantar las manos. Todos, manos arriba. ¿Listo? Contemos 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, bajamos las manos. Ahora vamos a coger con la mano derecha la cabecita, un poco giramos. Contamos 1, 2, 3, 4, 5. Ahora el lado contrario. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Ahorita, manitos al frente. Cabecita atrás. Y 1, 2, 3, 4, 5. Pero no se queden dormidos, que todavía continuamos. Bueno, chicos, entonces, veo que me han ido haciendo ya algunas preguntitas aquí en el chat. Entonces, si quieren me van dejando las preguntas en el chat y yo se las voy haciendo directamente a Alexis. ¿Listo? Por aquí tenemos entonces una primera pregunta. Dice, la profe Alejandra nos preguntaba ¿por qué un domo? Pero ya no lo respondieron. Muy bien, sí señor, tienes toda la razón. Eso es lo que me gusta, que estén atentos. Bueno, tenemos otra pregunta. Juanjo, ¿y por qué un domo? El domo por lo, ¿cómo es que se dice? Aerodinámico. Muy bien, ajá. También para reciclar todo eso, para dejar una huella en el medio ambiente, porque pues ese material. Y lo último, porque vale menos dinero, porque no hay que poner tantas vigas como y todo eso, entonces es más económico. Cimientos. Cimientos y vigas y columnas, muy bien. Ok, otra pregunta dice, ¿qué te inspiró a hacer el ecodomo?
Creo que eso también ya lo habían respondido por lo ¿Sí? de reciclar. ¿Qué dice Alexis? Sí, correcto. La iniciativa parte de esa necesidad de buscar una solución al problema de los plásticos en el medio ambiente. Esa es la mayor inspiración. Muy bien. Aquí hay una pregunta interesante. Dice, ¿es muy caro la producción y la construcción? Bueno, es más barato, como les decía, que construir una vivienda tradicional. O sea, no es barato, no es que uno diga que va a construir con muy poquito dinero, porque igual la industria de la madera plástica es una industria que se mueve y tiene costos determinados. Un listón fácilmente de 3 metros puede costar 25.000 pesos, un solo listón. Para construir un domo podemos utilizar, depende, 150 listones, entonces estamos hablando de dinero, pero sí es mucho más fácil construir un domo que una construcción tradicional. Además que no se requieren tantas personas, sino que un domo se puede construir con 2 personas nomás, si es un domo, por ejemplo, de 5 metros de diámetro. Muy bien. Hay otra pregunta. ¿Los ecodomos sirven para las mascotas? Lo preguntan por el material. Buenísima pregunta. De hecho, yo inicié construyendo, cuando estaba en mi fase inicial de pruebas, yo inicié haciendo domos para las mascotas, y en mi casa, personalmente, yo tengo 2 domos para los perritos de la casa. Entonces sí se pueden hacer domos para la mascota. Y qué bueno que hacen esa pregunta, porque pues yo sé que ustedes han empezado como con domos pequeños, pero el que tenga luego la genialidad de dar un paso más adelante le puede hacer una casa a la mascota con otro material. Puede ser con tubos de PVC reciclado, o bueno, buscar la manera, pero sí se puede hacer. Muy chévere esa pregunta. Gracias. ¿Qué estudiaste en la universidad, Alexis? Preguntan por acá. Listo, yo soy ingeniero electrónico y tengo un posgrado en gerencia de proyectos y tengo un posgrado en telemática e interconexión de redes. O sea, mi formación profesional está muy orientada hacia el tema de las telecomunicaciones, pero ahí viene otro punto importante, y es mencionar que no importa lo que ustedes estudien, sus gustos, sus sueños, su pasión puede estar orientado a otras cosas. Encontramos abogados que son comediantes, encontramos odontólogos que son directores técnicos. Entonces, una cosa es lo que ustedes estudien y otra cosa son las pasiones que tienen. Y para mí este tema ambiental, obviamente no es un tema laboral, es una pasión y me gusta ayudar. Esa es la razón. Bien. ¿Cuánto tiempo dura hacer un ecodomo? Listo. Un domo de 5 metros de diámetro con cubierta puede tardar aproximadamente un mes en la construcción. Lo más complicado y lo que más gasta tiempo es la cubierta, porque obviamente hay que garantizar que no se vaya a entrar el agua por ningún lado. Entonces la estructura sale más rápido, se puede construir en unos 10 días, pero la cubierta sí demanda harto tiempo. ¿Qué obstáculos tuviste? Obstáculos siempre hay, muchos, muchísimos. Y eso también es lo importante en el tesón de las personas, de nosotros, que no nos rindamos ante los obstáculos. Ya saben que mi formación profesional no es en ingeniería civil ni en arquitectura, por lo tanto yo como ingeniero electrónico estaba entrando a un mundo nuevo de la construcción que no era mi fuerte, que desconocía, pero a veces adentrarnos en esos mundos desconocidos son muy importantes porque se nos abre la mente. Y tú lo haces además con pasión, aprendes como con más ganas y te esfuerzas más. Entonces, obstáculos muchos, económicos, porque realizar un proyecto de este tipo con recursos propios no es fácil, y aprender, yo creo que ha sido uno de los mayores obstáculos, pero siempre hemos estado ahí firmes para aprender y continuar. ¿Has estado antes en un ecodomo? Antes del proyecto, Sí, claro, me de imagino que... hecho. Claro, de hecho el ecodomo está construido en Armenia Quindío, una finca turística, y claro que sí, yo ya he dormido en el ecodomo, tengo que dormir en el ecodomo y saber cómo se siente estar ahí. ¿Por qué o cuándo decidiste llevar esto al espacio?
Listo, ese tema está más orientado a un concurso que se llama Una idea para cambiar la historia de History Channel, en el cual yo participé y junto con otro proyecto mexicano ganamos ese premio de la oportunidad de llevar el proyecto al espacio. Junto con AEXA, que es una empresa dedicada a todo el tema aeroespacial, nos dieron la oportunidad de acceder al módulo de la estación espacial y hacer la investigación que estamos haciendo actualmente. ¿Hubo alguna persona que te dijo que no era posible hacer tu proyecto? ¿Que no podía? Uh-huh. Pues no tanto porque las personas que me conocen saben que por donde yo me meto, salgo al otro lado. Pero sí mucha gente me decía, uy, eso es difícil, uy, y tanto tiempo que tiene que dedicar, porque es mucho tiempo libre, fácilmente uno puede trasnocharse diseñando, construyendo. Cuando yo lo construí me levantaba a las 6 de la mañana y terminábamos a la medianoche, o sea, eran más de 16 horas de trabajo continuas, pero nada, o sea, había que hacer las cosas y terminar. Uh-huh. Dice, ¿la construcción de un domo solo se hace con ese material o es necesario el uso de otros materiales para el ensamble? Listo. Como les decía, normalmente encontramos domos en aluminio, en hierro, en madera. En el caso mío, esta es una nueva forma de construir y qué bueno que hacen esa pregunta porque justo en este momento estoy probando este material. Este es un material nuevo, no sé si lo puedan ver ahí, eso es puro plástico, ¿sí? Entonces, yo creo que para inicios del otro año, en la investigación en la que me encuentro, voy a entregar un modelo de construcción en el cual la cubierta también contenga más plástico, como con este material. Entonces, normalmente, como les ¿Podrían digo... mostrarlo de lado a ver qué tan grueso es? ¿De pronto? bueno, sí, claro. Ah, ok, Esto gracias. se puede fabricar en diversos calibres, ¿sí? Uh-huh. Entonces es muy interesante porque podemos investigar, inclusive todo ese tema de los materiales es también una oportunidad para investigar, porque no sé si han visto noticias de gente que se inventa los ecoladrillos, hay gente que se inventa que mezcló las botellitas de amor metiendo los plásticos en las botellas. Y bueno, al final todo el tema de los materiales es bien interesante porque miren todo lo que podemos hacer luego con ellos, ¿no? ¿Quiénes te apoyaron? El apoyo en el caso mío ha sido mi familia. La familia es el motor más importante de toda la sociedad y nuestros padres, nuestros hermanos son las personas que generalmente están ahí para llevarnos a que los proyectos salgan adelante. La familia siempre ha estado conmigo y eso también de alguna manera me ha dado mucha fuerza para continuar. ¿Dónde están localizados los domos? Como les decía, el Ecodomo está en Armenia, Quindío, una finca turística que se encuentra por los lados del corregimiento del Caimo. Ahí está el primer Ecodomo. El segundo, que lo voy a construir ahorita a inicios del otro año, lo voy a hacer en Armenia. ¿Qué tan grande o pequeño es? Debe ser los que tienes construidos ya. El Ecodomo tiene 5 metros de diámetro y 3 metros de altura. O sea, la superficie interna es de 18.5 metros cuadrados. Entonces cabe perfectamente una habitación con baño. Y de hecho estoy en este proceso de diseñar un espacio como un tiny dome en el cual quepan muchas cosas como un baño funcional, una cocina y que tenga la cama, la sala y el comedor dentro de un espacio de 18.5 metros cuadrados. Pero no significa que solamente sea esa la dimensión. Uno puede construir domos de 4, 5, 6, 10 metros de diámetro de las medidas que uno quiera. Inclusive, como les decía, en Chile, en Argentina, en Europa, ya hay domos cuyo interior tienen 2 pisos y hay gente que vive dentro de esos domos.
¿Cómo se siente vivir en un ecodomo? Bueno, yo no he vivido dentro del ecodomo, pero sí he dormido dentro de él. O sea, por la noche, como les decía, que se concentra mucho más el calor. Si estamos en una región que sea fría, se siente maravilloso. Además de, generalmente los domos están construidos en ambientes naturales, donde hay mucha naturaleza, donde hay vacas, árboles, de despertar. Y como despertar y lo primero que uno ve es la naturaleza, el sonido de los animales, inclusive me pasó algo bien particular porque estaba despertando y más o menos a las 6:30 de la mañana un pajarito venía le pegaba picotazos al vidrio, se iba, volvía y es una forma diferente de despertar, pero bien interesante ver los animales también cómo se integran con esa construcción. ¿Tienes el micrófono apagado, Maribel? Si es que están por aquí como taladrando, entonces me tocó apagarlo. Gracias. ¿Cómo haces para que las cosas eléctricas funcionen o sirvan ahí en el ecodomo? Importantísima esa pregunta, porque mira que la idea del ecodomo es construir viviendas ecológicas y sostenibles. Y ese tema de sostenibilidad está totalmente ligado con la parte eléctrica y las energías renovables. Entonces, ustedes saben que las energías renovables son las energías limpias. ¿Cómo? ¿Paneles solares? Correcto, muy bien. Entonces, una de las energías renovables son los paneles solares, la energía solar, y también se pueden implementar otro tipo de energías como los molinos, ¿no? Obviamente, utilizar un molino va a requerir que en el lugar haya mucho viento, pero mediante paneles solares se puede iluminar el domo. Y es un recurso totalmente natural. Y si yo estoy en un lugar muy remoto, estoy en el campo, donde no llega la energía eléctrica, utilizar paneles solares es la mejor alternativa. Estás iniciada, profe. Estás en mute, Maribel. Sí. ¿Cuántos paneles solares usas entonces en el domo? En mi caso personal... Perdón, y si tienen algún tiempo de caducidad. Ya. En mi caso yo utilizo un panel, pero el tema de los paneles va ligado a la cantidad de potencia eléctrica que se quiera utilizar. Ustedes saben que de acuerdo a los tamaños, el panel y la batería que lo acompaña va a almacenar mucha más energía eléctrica y va a tener la oportunidad de encender más cosas. Entonces ustedes ven que ahorita vienen morrales con un panel en la parte de atrás que les permite cargar su teléfono. Obviamente ese panel tan pequeñito no podría encender una nevera, un televisor. Entonces, en la medida que nosotros requerimos que se encienda un televisor, una nevera, tiene que haber muchos más paneles para medir como la capacidad eléctrica que tienen y entregar solamente energía solar a la vivienda. Perdón, y me faltó. ¿Y cuánto dura? Bueno, generalmente los paneles solares vienen diseñados para durar muchos años. Y es muy difícil que ese material se degrade. Pero personalmente, bueno, el panel que yo tengo lo tengo hace más o menos 1 año y medio y no he tenido problemas con él. Pero poder determinar cuánto dura un panel, no he tenido más experiencia que esa que con el mío de 1 año y medio. Bien. Última pregunta. ¿Hace cuánto construiste el primer domo? Listo, ese domo lo terminé porque yo inicié en el 2019, más o menos. Bueno, eso fue un proceso larguísimo porque me tocó investigar y bueno, un poco de cosas, pero todo el proceso inició más o menos como desde enero de 2019 y yo lo terminé aproximadamente en agosto del 2019. Entonces, todo el proceso tardó más o menos 8 meses, pero el proceso de construcción sí fue lo que les dije, de aproximadamente 1 mes. Me están haciendo 2 preguntitas adicionales. ¿Sí? Claro. ¿El domo es destructible? Aunque esa ya la habías creo que respondido. Sí, como les comentaba, si el 35% de la estructura se afecta, el domo puede colapsar.
Una ventaja de este material es que si en algún momento uno dijera, bueno, ya no quiero vivir acá y quiero destruir mi casa, pues como es un material reciclado, pues llevo el plástico a un sitio de reciclaje y el material se puede volver a procesar. Entonces miren que no, inclusive si yo ya no quiero mi casa en forma de domo y la quiero destruir, la puedo reciclar. O sea que tendría una casa reciclable. O sea que la puedes desbaratar y armarla en otro lugar. Sí, aunque el proceso de desbaratar es largo, sí se puede, porque como lo que uno hace es contar triángulos, si ustedes bien lo saben, ya han armado domos, ustedes saben que uno lo que hace es armar y juntar triángulos. Al final lo que uno hace es simplemente desacoplarlos y los lleva a otro lado. Entonces, si quiero migrar mi casita como si fuera una tortuga con su caparazón, lo puedo hacer. Bien, perfecto. Bueno, Alexis, por aquí tenemos entonces la directora de primaria. ¿Quiere dirigirte unas palabras? Hola, buenas tardes niños y buenas tardes Alexis, ¿cómo está? Hola, ¿qué más? Pues yo no quería, sino estuve muy calladita escuchándolo a usted muy atentamente y las preguntas de los niños. Y solamente quería darle las gracias en nombre del colegio y a Maribel por haber contactado a usted y por haberles permitido tener a los niños esta experiencia, que lo que tratamos en el colegio es de aprender de forma significativa. Entonces creemos que este tipo de contactos a los niños, además de dejarles aprendizajes puntualmente de lo que están haciendo, que es toda la parte como de reciclaje, ecología, sostenibilidad del planeta, pues también es inspirarlos un poco a lo que usted les decía ahora, ¿no? Que sigan sus sueños, que se inspiren, que luchen por sus pasiones. Entonces, de verdad que muchísimas gracias por habernos regalado este tiempito y por haberles podido compartir a los niños tantas experiencias que yo creo que lo que hacen es darles un motorcito para que sigan adelante en lo que quieran que sean ser, pero que sigan adelante con sus sueños, que sí se puede. Muchísimas gracias, Alexis. Listo, Victoria, claro, mucho gusto. De hecho, también para terminar, como les comentaba, cuando Maribel me comentó, me pareció muy, muy chévere que ustedes estuvieran como metidos en ese cuento de los domos, me parece maravilloso. Y estuve viendo como unas fotos de lo que ustedes hacen con diferentes materiales. Y qué bueno que, no sé, en unos días, en unos meses, de pronto alguno de ustedes me puedan mostrar el domo que le hizo al perrito, al gatico o alguna otra cosa que puedan hacer. De parte mía, con mucho gusto, Maribel, pues me pongo a disposición lo que puedan necesitar, yo les pueda orientar con mucho gusto. Me encanta lo que ustedes están haciendo y los exhorto a que continúen así, porque con esta charla nos damos cuenta que lo que nosotros hacemos día a día, que creemos que es algo muy pequeño, y en el caso de ustedes que hacen domos con palitos o bueno, con tantos materiales, con pitillos, etcétera, no sabemos luego el impacto que eso puede tener en el futuro y en la sociedad. Entonces, muy bueno que ustedes también tengan esas iniciativas, esos ideales, esos sueños, y qué bueno que todos ustedes sean como una especie de replicadores del conocimiento y tratar de llevar a la sociedad un mejor futuro, y mediante el reciclaje que podamos aportar un grano de arena. Es muy alentador saber que hay mucha gente como ustedes que se interesan en estos temas y que ya uno no trabaja de manera individual, sino que bueno que ustedes en el futuro me digan, no, Alexis, mire, construimos otro domo y nos gastamos tantas botellas de plástico. O sea, no saben el impacto tan importante que tiene eso para el medio ambiente. Y aunque uno diga, es que yo lo hice con 5 botellitas de plástico y con 30 pitillos, no importa. O sea, toda esa contribución, por pequeña que sea para el planeta, es muy importante. Entonces, pues quiero dejarles un saludo bien grande a Maribel, a Victoria, a todos ustedes por acompañarme, y cuenten conmigo para lo que necesiten. Ay, muchísimas gracias. Muchas gracias, Alexis. Muchísimas gracias, Alexis. Maribel, Gaby, quería darle unas palabras al ingeniero, y de mi parte también muchas gracias, ingeniero, por este tiempo que nos ha dedicado y por sus palabras. Listo, claro, mucho gusto. Mira, ¿puedo decir algo? Dale, Gaby. Muchas gracias por darnos un poco de tiempo y contarnos sobre los domos, porque es una inspiración para nosotros, además que aportas al mundo con tu grano de arena y que
te deseo suerte para que tu proyecto logre llegar al espacio. Gracias, Gaby. Muy amable. Bueno, chicos, muchas gracias, Alexis, muchas gracias, niños, por haber estado presentes, por hacer parte de esta charla, y nos estaremos viendo entonces mañana. Y Alexis, te agradecemos, te mandamos un fuerte abrazo y seguimos conversando, porque yo sé que alguno de ellos en algún momento van a quererse de pronto unir a tu proyecto. Buenísimo, me ¿Listo? encanta. Bueno, Listo. así Estén muy damos. bien. Muy bien, gracias. Damos por terminada Bueno, entonces gracias, la charla. profe. Chao. Gracias. Chao. 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 Eso ya se fue. Se fueron. Chao.